Hola profesores, y en esta intervención vamos a analizar un poco algunas conclusiones que se fueron arribando a través de el foro de este módulo 2 y la discusión estaba en pensar cuál es el número por el que hay que multiplicar a cualquier número natural para lograr que el resultado esté compuesto por el mismo número repetido dos veces. Entonces, lo que podríamos empezar a pensar son números, ¿sí? Y la formación de esos números. Empezamos con el número de dos cifras, y tal cual veníamos desarrollando en la clase 1, un número de dos cifras puede ser pensado como AB, donde A está multiplicado por 10 más B. Entonces, esto es una descomposición polinómica, lo podríamos pensar de esa manera. Y tengo A por 10 a la 1 más B por 10 a la 0. Entonces, AB es un polinomio de grado 1, y esto es importante plantear el grado del polinomio del número que estoy pensando. Entonces, si pienso en número de dos cifras, estoy pensando en un polinomio de grado 1. En esta descomposición, ¿sí?, vamos a pensar básicamente en un número concreto, el 23, por ejemplo, y voy a realizar su correspondiente descomposición. Aquí vamos ya podemos empezar a pensar al grado como una señalización hacia una letra en específica, puede ser n, puede ser otra letra, donde el polinomio es de grado 1. Entonces, la cuestión que nos acerca es, ¿por cuánto debo multiplicar al 23 para obtener 2323? Debo multiplicar por el número 10 elevado a la n más 1 más 1, donde n es justamente el grado del polinomio en cuestión. Entonces, si yo hago un reemplazo, ¿sí?, voy a obtener que al 23 lo tengo que multiplicar por el 101 para obtener 2323. Este es el caso de un número de dos cifras. Siguiendo con el mismo pensamiento, puedo pensar en un número de tres cifras, y ahí voy a pensar en un polinomio de grado 2. En este caso, haciendo la descomposición, puedo ver que ABC, pensado como un número de tres cifras, es un polinomio de grado 2 donde n es igual a 2. En un ejemplo concreto, tomemos el 326 y hago la respectiva descomposición. Obtengo que 3 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 6 por 10 a la 0. La cuestión es, ¿por cuánto debo multiplicar al 326 para obtener 326.326? Voy a usar el mismo número que usé anteriormente, 10 elevado a la n más 1 más 1. Y haciendo un reemplazo, puedo llegar a ver que el 326 lo tengo que multiplicar por el 1001 para obtener 326.326. Ya he probado con números de dos cifras, de tres cifras, y ahora pienso en el número de una cifra, donde voy a tener en cuestión el polinomio de grado 0. Es así que puedo pensar en el número 5, y en este caso el polinomio es de grado 0, n es igual a 0. Y la cuestión es, ¿por cuánto debo multiplicar al 5 para obtener 55? Voy a multiplicar por el mismo número, por 10 elevado a la n más 1, y haciendo el reemplazo correspondiente veo que al 5 lo tengo que multiplicar por 11 para obtener 55. Este tipo de cuestiones me permite analizar que cada número tiene una formación muy importante, y la puedo pensar en su descomposición polinómica. Algo muy importante que lo podemos plantear a los alumnos después de hacer un análisis un poco grande, un poco amplio de los números, y comenzamos a analizar este tipo de cuestiones que se pueden implementar en el aula. Entonces, pienso cuál es el número en cuestión, es 10 elevado a la n más 1 más 1. Ahora les toca una tarea de seguir pensando en cómo se llegó a este número, a esta expresión, ¿sí? Cómo se llega a 10 a la n más 1 más 1, cómo se llegó a formar este número, de dónde sale, cómo se plantea. Y eso es interesante comenzar a pensar, porque es un número que me permite generar respuestas al planteo en cuestión. Entonces, esta es una tarea interesante que podríamos seguir discutiendo en este foro. Ahora, pensemos bien en la estrategia de los alumnos, y en esto es bueno empezar a pensar cómo piensan los alumnos, y una de ellas es que los alumnos pueden usar el ensayo-error, pueden empezar a probar, y este tipo de cuestiones es bueno empezar a ver qué pueden hacer los alumnos. Aquí presentamos simplemente un ejemplo
de un número donde los alumnos pueden hacer este tipo de multiplicaciones. Algunos lo pueden hacer de manera horizontal. Y los alumnos pueden empezar a probar, y es bueno que lo comiencen a escribir, ¿sí? Porque son estrategias. Pueden multiplicar el mismo número por 1, por 10, por 11. Y así obtener, si ellos saben que parten del 9 y tienen que llegar al 99. Entonces, en este caso, si es de una cifra, es interesante ver por cuánto lo llegaban a multiplicar. Ahora, cuando empezamos a probar con número de 2 cifras, es interesante ver que si lo hago de la misma manera, aquí tomo un ejemplo del 13, si lo hago de la misma manera que en el primero de una cifra, no voy a llegar al 1313 a multiplicarlo con 11. Llego al 143, entonces voy a tener que empezar a multiplicar por un número más grande de 11, puedo empezar a probar con el 100, con el 111, y cuando pruebo con ambos números veo que en uno me falta y en otro me sobra. Entonces va a haber un número entre la mitad de ellos, ¿sí? O entre ese segmento del 100 y 101. Entonces esto es interesante plantearlo a los alumnos y pensar cómo lo están analizando para después, ¿sí? Para después poner en claro algunas cuestiones que se fueron arribando. Por ejemplo, probar con un número de una cifra, ¿sí? Podemos sacar en limpio con ellos, ¿sí? Que para obtener 99 debo multiplicar 9 por 11. En el caso de dos cifras, para obtener 1313 debo multiplicar el 13 por 101. Entonces aquí puede ser una estrategia, es probar con números de tres cifras. En este caso ya no es necesario que hagan las multiplicaciones que hicieron con el número de una cifra, que hicieron con el número de dos cifras, sino empezar a pensar a ver cuál podría ser el número por el cual hay que multiplicar, ¿sí? Para obtener el mismo número repetido dos veces. Este tipo de planteo me permite a mí llevar al aula a los alumnos y saber que ellos lo pueden resolver. Por ahí la cuestión no pasa bien en para qué año está dirigido, sino que este tipo de cuestiones los puedo pensar bien en alumnos del ciclo básico y también se lo puede pensar en alumnos del ciclo orientado, en cuestiones donde los alumnos tienen herramientas que pueden sentirse capaces de resolver. Entonces, esto es interesante, plantearlo, analizarlo, ¿sí? Tanto lo de la fórmula como las estrategias de los alumnos. Bien, estimados profesores, seguimos pensando.